Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Hola, es mi primer video y se trata de la educación, que creo que es importante, puesto que mi labor siempre ha sido la labor educativa. Les voy a mostrar mi título, a ver si se alcanza a ver, donde identifica mi personalidad como educador. Pues bien, lo importante aquí es esclarecer cómo está la reforma educativa actual en el país, México, y analizar con otra ciencia llamada pedagogía comparada, que es precisamente el analizar otros sistemas educativos. Para ello vamos a iniciar, antes de que se nos termine el tiempo, porque es corto el video. Vamos a revisar cómo se inició la mesiánica labor de la educación en nuestro país, que fue después de la Revolución y hasta que Álvaro Obregón llegó al poder como presidente de la República. Pues bien, acá atrás de mí les tengo a don José María Albino Vasconcelos Calderón, que es su nombre completo. Aquí tenemos a don José Vasconcelos, que comúnmente lo llamamos, y que su labor era la de realizar una actividad de educación en nuestro país después de la Revolución Mexicana, siendo el presidente de aquel entonces, Álvaro Obregón, lo nombra como el primer secretario de Educación de la naciente Secretaría de Educación Pública. Antes de ello fue rector de la Universidad de México. Se ausentó durante el periodo de Venustiano Carranza, pero regresó en 1920 con la invitación de Álvaro Obregón para ocupar la Secretaría de Educación Pública como secretario de Educación. Una de sus primeras labores fue la de tomar en manos su trabajo en serio y gestionó el mayor presupuesto que se haya dado en la historia de la educación en México, que era incipiente. Solo las clases medias y los ricos eran los que tenían acceso a la educación. Pero don José Vasconcelos, licenciado en Derecho, en la Secretaría de Educación Pública en 1920 inició una labor de alfabetizar, ¿sí? ¿Y por qué razón? Porque en nuestro territorio nacional, México, existía un enorme analfabetismo. Los ricos, las clases medias tenían posibilidades de estudiar en escuelas privadas, incluso en el extranjero, en las universidades del extranjero. Pero los pobres, los hijos de los obreros, de los nacientes obreros de aquel entonces, y también hijos de campesinos que tanto sus padres como ellos eran analfabetas. Integró
a algunos profesores, alrededor de unos 5,000, entre personas de la clase media y algunos profesores, para iniciar el trabajo de alfabetizar a nuestro país, que es México. Es en 1920 que inicia su labor como secretario de Educación. Para 1922 ya, a grosso modo, él decía que había alfabetizado, o dijo, a cerca de 200,000 personas, entre ellas fundamentalmente niños y jóvenes, pocos adultos, si no es que casi ninguno. La gran labor de el licenciado José Vasconcelos continuó, pero con generar las condiciones para que los alumnos estudiaran la primaria. Y fue en el periodo de Lázaro Cárdenas, con su reforma educativa llamada educación socialista, los alumnos asistían a la escuela, los alumnos de bajos recursos o que no tenían recursos suficientes para ir a la escuela. Incluso algunos la abandonaban porque tenían que trabajar en los cultivos o por cualquier otra situación, pero los exhortaba a que aprendieran a leer y escribir. Esos 200,000 alumnos, ya considerados así, fueron alfabetizados y se instauró la primaria inicialmente para que esos alumnos y otros se instruyeran en ese nivel, en su total periodo, que consiste en el nivel de educación primaria, es decir, que tuvieran la gran mayoría la primaria. Con esto inició esos grandes pasos, ¿sí?, donde Lázaro Cárdenas mandó a construir edificios para escuelas. Se movilizó todo el sistema burocrático de la Secretaría de Educación Pública, señalados por la reforma educativa de Lázaro Cárdenas, y construyeron muchas escuelas. Pero la educación le llamaban socialista, estudiaban los niños, pocas niñas, en escuelas ya designadas para tal fin. Incluso iban en la mañana y en la tarde a la escuela. Tenían comedor para que estuvieran nutridos y pudieran aprender lo más posible, y los uniformó. Les dio libros de texto ya, y también les dio algunos útiles escolares, que en aquel tiempo pues no eran cuadernos, eran pizarras donde escribían los alumnos con un pedazo de tiza en un pequeño pizarrón que ellos traían siempre colgando en el hombro o en el brazo.
Tenían que hacer la tarea, aprender. Y lo más importante, que no había televisión. No había televisión y por lo tanto se dedicaba los alumnos de lleno a estudiar su educación primaria, de los cuales se formaron muchos alumnos terminando su educación primaria. Eso es en sus inicios, pero nos vamos a saltar un tanto cuanto los periodos intermedios hasta llegar a Salinas de Gortari, que es el periodo el que nos interesa. Con Salinas de Gortari se realiza la reforma educativa en 1992. Se da el decreto de la reforma educativa, pero no llegan libros, no llegan materiales, no llegan cursos, información a las escuelas, solo el plan y programa de estudios, pero este llegó hasta 1993. Por lo tanto, en ese año pues teníamos que revisar cuáles eran los contenidos que se debían de dar a los alumnos, y era un